Muy buen día, estudiantes. En este video voy a explicarles todo lo concerniente acerca de la Ley 594 del 2000 o más conocida como la Ley General de Archivos. Esta ley tiene por objeto establecer todos los principios generales y las reglas que enmarcan la función archivística del Estado. Y recuerden que esta ley pues principalmente está formulada para las entidades de índole pública, ¿sí? Como las alcaldías, los hospitales, las gobernaciones, todo lo que sea público, es decir, todas las entidades que son propiedad del Estado. Volvemos nuevamente al término de archivo. Es muy importante que siempre recordemos este término, porque precisamente se basa en el archivo todo lo que concierne a la gestión documental. Entonces ya sabemos que el archivo es un conjunto de documentos que no importa cuál sea su forma, la fecha, el soporte material, es decir, que puede ser un CD, un DVD, una hoja de papel, que sean acumulados en un proceso natural, ya sea por una persona, ¿sí? Como ustedes o como yo, o por una institución, como vuelvo a hacer referencia, un hospital, una alcaldía, una empresa, ¿sí? Se conservan respetando ese orden, ¿sí? Y el propósito es que sirvan de testimonio, que sirvan de respaldo de una información, de un acto, ¿sí? Y que también sirvan como fuente de historia. También decimos que un archivo es la institución que precisamente salvaguarda esta información, estos archivos. Un archivo público son todos los documentos que pertenecen a las entidades públicas. Un archivo privado de interés público es cuando una persona tiene un archivo en su casa, pero lo que tiene en su casa puede ser de interés público, ¿sí? Por ejemplo, que alguien tuviera, por decir, la primera edición de la novela Ana María, ¿sí? Un archivo total es todos los procesos por los que tiene que pasar un documento desde su creación hasta su última fase, que es su último destino, ¿sí? Un documento de archivo es todo el registro que se hace de una información, ya sea que una entidad o una persona la produzca o la reciba en función de unas actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de que alguien envía una queja a una empresa, esa queja constituye un documento de archivo, ¿sí? Así como la respuesta que va a dar la entidad sobre esa queja también se denomina un documento de archivo. La función archivística son todas las actividades que se relacionan con ese quehacer archivístico y comprenden precisamente desde la elaboración hasta que se da la conservación o la eliminación, cualquiera pues de los destinos que se decida. La gestión documental son todas las actividades administrativas, todas las técnicas, todo lo que se refiere a la planificación, el manejo, la organización de esos documentos que se producen y reciben en las entidades, ¿sí? Desde que se originan hasta su destino final igual forma. El patrimonio documental son todos los documentos que se conservan porque tienen un gran valor histórico, como el Acta de Independencia cuando en su momento les puse el ejemplo, ¿recuerdan? El soporte documental son todos los medios que contienen la información. Entonces, por eso hablábamos de fotografías, de papeles en físico, de archivos en equipos, ¿sí? Hablábamos también el caso, por ejemplo, de las memorias, de lo que tenemos en nuestros celulares. Un documento original es la fuente primaria de información, es decir, que no hay otro igual como ese, por ejemplo, su cédula es un documento original. Bueno, esta función archivística tiene 11 principios, ¿sí? Esos 11 principios se basan en lo siguiente: los fines de los archivos, la importancia de los archivos, la institucionalidad e instrumentalidad, la responsabilidad, dirección y coordinación, administración y acceso, racionalidad, modernización, función de los archivos, manejo y aprovechamiento de los archivos y la última que es interpretación. Entonces, estos principios de los archivos vamos a empezarlos a ver de a uno, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el fin del archivo?
El fin de un archivo es que se pueda tener una documentación organizada de tal forma que se pueda recuperar en algún momento la información que está allí guardada, ¿sí? Que pueda servir tanto para el servicio de las personas del común, como somos todos los ciudadanos, o también puede ser como fuente de historia. ¿Por qué son importantes los archivos? Porque los documentos son imprescindibles para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, se supone que uno para tomar una decisión debe tener una información de base. Entonces, esos documentos sirven precisamente para tomar decisiones. Cuando ya los documentos no son vigentes, como por ejemplo pasa con las leyes, llega otra reforma, ¿sí? Y la deroga. Entonces, estos pues pueden ser de pronto patrimonio cultural y de la identidad nacional. Institucionalidad e instrumentalidad. Bueno, los documentos lo que hacen es como institucionalizar las decisiones administrativas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a nivel de gobierno se toma una decisión, ¿sí? Se decreta algo, por ejemplo, como la medida del pico y placa o la medida del pico y cédula que hasta hace poco la tuvimos, ¿sí? Eso lo que hace ese documento es darle como la legalidad a la decisión del mandatario que está tomándola, ¿sí? Y esto pues es una herramienta fundamental para todos los ámbitos del mundo y en este caso del país, la parte administrativa, económica, política, cultural, la justicia, ¿sí? Entonces es como lo que ratifica una decisión, ¿sí? Entonces, como centros de información institucional, pues contribuyen a, a que estas entidades públicas sean eficaces, eficientes y pues sean consecuentes con las decisiones que se toman, precisamente porque deben dar un bienestar a los ciudadanos. ¿Quién se encarga de la dirección y la coordinación de la función archivística? Recuerden, el Archivo General de la Nación, ¿sí? Es una entidad del Estado. Ellos son los únicos encargados de orientar y coordinar todo lo concerniente a la función archivística. Y lo que debe hacer es ayudar a la eficacia de esa gestión del Estado, ¿sí? Salvaguardar ese patrimonio documental como parte de la riqueza cultural de nuestra nación, ¿sí? Responsabilidad. ¿Quiénes son responsables de los documentos? Los servidores públicos. Ellos son los responsables de conservar, usar y manejar esos documentos, ¿sí? Cuando nosotros los usamos, como cuando vamos a una biblioteca pública, nosotros allí entonces somos responsables de cuidar esos documentos que no son de nuestra propiedad, sino que son del Estado. Bueno, administración y acceso. Como estos archivos son públicos, todas las personas tenemos derecho a acceder a esos documentos, salvo algunas excepciones que diga la ley. ¿Cómo así? Pues hay algunos archivos que de pronto por su privacidad, por su contenido, pues no pueden ser de conocimiento de todos. Por ejemplo, es posible que yo vaya a Ecopetrol y solicite los estados financieros. Incluso yo podría encontrarlos en algún momento en internet, ¿sí? Pero si yo voy, por ejemplo, al Ejército Nacional y digo, no, es que yo quiero conocer cuáles van a ser las tácticas para atacar a la guerrilla, ¿sí? Eso no me lo van a dar a conocer a mí porque eso tiene pues como una privacidad para poder que esas acciones lleven al éxito. Racionalidad. Los archivos funcionan como elementos de racionalidad de la administración pública, ¿sí? Entonces lo que hacen es como garantizar que las decisiones que se tomen sean racionales porque son conocedoras todas las personas, ¿sí? Modernización. El Estado debe proponerse para que toda la infraestructura en lo que es conservación de archivos se mantenga a la vanguardia en la tecnología, ¿sí? Entonces todos siempre tienen que estar buscando programas cada vez más eficientes, más actualizados, que permitan ese dinamismo no solamente en la conservación, sino en la consulta de esos documentos. Manejo y aprovechamiento de los archivos. Bueno, los archivos son también considerados como un recurso, como ya mencionábamos, para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, se debe sacar todo el provecho posible. Se conservan precisamente porque son un histórico, pues si hablamos, por ejemplo,
digamos, el Ministerio de Educación, ¿sí? Todas las leyes, las actualizaciones que salen en materia educativa, lo que hacen es poder hacer un análisis de la evolución que se ha hecho, por ejemplo, en la educación en Colombia y de las intenciones que se han ido como perfilando a través de los años en cada gobierno, ¿sí? Entonces, hay que buscarle el aprovechamiento de esos archivos, hay que darles uso, hay que buscar la información para poderla analizar y precisamente tomar buenas decisiones. Interpretación. Bueno, esta ley se debe interpretar tal cual como está en la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales sobre la materia. Entonces, la interpretación pues está sujeta, digamos, al contexto que se dé en ese momento en el país, ¿sí? Entonces, en este momento se considera que los archivos son patrimonio fundamental, ¿sí? Son información súper valiosa. Entonces, se debe interpretar la ley de esa manera. Hay algo que se llama Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos está conformado por un conjunto de instituciones archivísticas que están articuladas entre sí, es decir, entre ellas funcionan una con la otra. Esto posibilita algo que se llama homogenización, es decir, que todos los procesos archivísticos se lleven igualitos en todas las empresas públicas. Entonces, este sistema, este conjunto de instituciones lo que hace es eso, como buscar que todos esos procesos sean iguales en todas las organizaciones. Y busca a su vez que cuando haya la oportunidad de salvaguardar algún patrimonio documental, efectivamente se haga, así como también que todos nosotros como ciudadanos podamos acceder a la información y a los documentos. ¿Quiénes componen este Sistema Nacional de Archivos? El Archivo General, ¿sí? Que es como el papá de los archivos de las entidades del Estado en sus diferentes niveles, ya sea gubernamental, municipal, ¿sí? Los archivos privados, que son los que tenemos nosotros, y las empresas privadas, y las entidades del sistema actuarán de conformidad con las políticas y los planes generales que dicte el Ministerio de Cultura. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se categorizan los archivos públicos? Desde su jurisdicción y competencia los podemos encontrar en 4 partes, que también ya lo habíamos visto creo que la clase pasada. El Archivo General de la Nación, el Archivo General del Departamento, el Archivo General del Municipio y el Archivo General del Distrito. Desde el punto de vista territorial, ¿cómo se clasifican? Archivos del orden nacional, archivos del orden departamental, archivos del orden distrital, archivos del orden metropolitano, archivos del orden municipal, archivos del orden local y archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se crean territorios indígenas como cabildos, entonces ellos tienen su propio archivo, ¿sí? Entonces, este es el orden de lo más grande que sería el orden nacional hasta lo más particular que podrían ser las entidades territoriales. Según la organización del Estado, recuerden que en Colombia hay una rama del poder, ¿sí? Entonces, así como está también la organización del Estado según esta rama del poder, también podemos encontrar los archivos. Los archivos de la rama ejecutiva que tiene que ver con todo lo que son el gobierno nacional, como el presidente, los alcaldes, los gobernadores, ¿sí? Los archivos de la rama legislativa que tiene que ver con todo, digamos, como como por ejemplo aquí podrían entrar lo que es la policía, ¿sí? El ejército, los archivos de la rama judicial, donde está aquí todo lo que son los jueces, ¿sí? Los archivos de los organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría y los archivos de los organismos autónomos, es decir, que no tienen pues como un jefe pues como tan visto, por ejemplo la CBC. Bueno, hasta aquí la primera parte. Continuamos en el segundo video para la segunda parte.